Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Centro del Héroe, los podcasts semanales en que uno se habla de Marvel y DC, el que toca hoy, el otro de fútbol. Y acá estamos para volver a hablar de DC. Y como la semana pasada nosotros hablamos de Christian Bale y hablamos de lo que fue su legado como Batman en aquella trilogía, la bien conocida trilogía del Caballero de la Noche, tenemos que hablar de su director. Tenemos que hablar de Christopher Nolan. Claramente hemos hablado de Nolan cuando repasábamos la saga y hasta hemos mencionado su historia y demás, pero bueno, hemos hablado de Tim Burton hace poquito también. Y bueno, me gusta hablar de directores que hicieron historia, que fueron importantes de acuerdo a su obra, a su estilo. Y Nolan ciertamente tenía una tarea bastante difícil, porque recordemos que Batman, cuando se estrenó Batman Begins en el año 2005, venía de lo que había sido Batman y Robin en el 97, es el conocido como fracaso, muchas veces se comenta por cómo le fue, por la recepción de la gente. Yo no sé si decirlo de esa manera, sí considero que fue una película que quizás fue bastante desafortunada y que la verdad no ayudó mucho al personaje, y eso hizo que también el personaje pare un poco de toda esa historia desde el 89 y se tome un breve descanso hasta el 2005. Entonces, claro, a ver, había que contar una historia nueva. No era fácil, porque desde qué punto se abordaba Batman, ¿no? Ya se lo había abordado desde el punto gracioso, ocurrente y bizarro con Adam West. Se lo había planteado desde el lado gótico, cerrado y hasta ciertamente tenebroso y jugado con Tim Burton en Batman y Batman Returns. Se había visto un mix entre eso y lo bizarro en Batman Forever, y se había apostado definitivamente a lo bizarro en Batman y Robin. Entonces, ¿qué se podía hacer? Bueno, la verdad es que el acierto de Nolan fue hacer algo distinto. Así como, por ejemplo, no lo pongo a la misma altura, pero en el sentido de lo que quiero explicarles. ¿Vieron John Watts cuando hizo Spider-Man Homecoming? Para mí lo mejor de Spider-Man Homecoming, o de las mejores cosas que tiene esa película, es que se diferencia de las otras. Es decir, no te va a contar de vuelta el origen de Spider-Man, porque ya el origen de Spider-Man lo conocemos de otras producciones que lo hicieron muy bien. Entonces, lo que te cuenta Spider-Man Homecoming es, bueno, Spider-Man ya existe, entonces se desarrolla en este universo con estos personajes. Bueno, Nolan hizo algo parecido. Contó el origen de Batman, porque ciertamente Batman no había tenido un origen en las películas anteriores. Nosotros vemos Batman 89, Batman ya era Batman, tenía su tiempo. En Batman Forever, de alguna manera, es como esta continuidad rara y sigue siendo Batman, y Batman y Robin también. Entonces, no se había contado el origen desde cero, más allá de contar la muerte de los padres de Bruce. Entonces, había un desafío de decir, che, a ver, ¿cómo construimos que Batman es Batman? Bueno, desde este lado, desde un Batman que arriesga todo, desde un Batman que ciertamente pone en riesgo su vida, que va hasta lo último para prepararse, y un Batman con un código moral que, si bien en la primera película se pierde un poco, lo mantiene en las demás. Aparte, es un Batman que utiliza mucho la tecnología desde su lado y que plantea todo de un universo que es algo que siempre se le ha cuestionado a Nolan, que desde el realismo. Nolan es alguien que en sus otras películas que podemos analizar tiene una obsesión por la cercanía con los hechos y incluso si plantea un universo en el que no sucedió algo concreto, ir a eso. O sea, si ya lo hizo en Oppenheimer, en Interestelar, que es una historia ficcionada, quiere ir al punto exacto de cómo es todo. Y acá también, todo tiene un porqué, y hasta los villanos, los que rodean a Batman, tienen un porqué. Son todos villanos que son producto de una sociedad, de una Gotham distinta. No es una Gotham arquitectónicamente especial. A mí, realmente, yo creo que hay que separar las cosas. A mí la Gotham de Nolan me parece que es normal. Me parece que es una ciudad como Chicago. Ahora, ¿está bien? Sí, está bien, porque dentro de lo que plantea Nolan, es lógico que Gotham se parezca a Chicago. O sea, si Nolan hubiese hecho una Gotham con la de George Schumacher en Batman Forever, me parecería bastante ilógico con lo que plantea en su universo.
Ahora, me gusta, y la verdad es que, a ver, no le quedaba otra, me parece. Gustarme no sé si me gusta, pero bueno, es como que no te queda otra, porque no tiene la distinción que tiene la Gotham de Tim Burton o de Joel Schumacher, o hasta incluso la de Matt Reeves, pero bueno, qué sé yo, me parece que es eso un poco. Me parece que lo que hizo bien Nolan es construir personajes alrededor muy buenos, en darle mucho valor sobre todo a Bruce Wayne. Bruce Wayne es más protagonista que Batman. Es un buen Batman, sí, pero es un Batman más distinto, que es mucho más táctico. Es un Batman que tiene muchos artilugios, que, insisto, se destaca más por la simpleza, lo vemos de los trajes, pero lo que me parece es que es un viaje realmente satisfactorio a lo largo de las 3 películas, porque vemos que el personaje crece, que aprende, que realmente tiene un porqué a lo largo de toda la saga, y me parece sumamente interesante desde ese lado que Nolan lo haya planteado así, que vemos una evolución en el personaje, que notamos que hay un aprendizaje, que se relaciona de otra manera con todo, ha llenado de momentos épicos la saga, con muchas situaciones que yo creo que lo épico también tiene que ver con lo que vos construiste. El ascenso de Batman en la tercera película, cuando tiene que salir de la cueva, es épico, entre otras grandes razones, por todo lo que nos había mostrado Nolan a lo largo de la saga, porque seguimos a ese mismo personaje durante las primeras 2. Aparte, Nolan creó grandísimos villanos, creo yo, villanos que tienen un libreto, que no son villanos porque sí, que tienen un porqué y que tienen un desarrollo a lo largo de la saga, si bien, o por lo menos a lo largo de las propias películas, porque de alguna manera los villanos no se repiten, pero me parece muy interesante y creó el mejor villano de la historia del cine, para mí, que es el Joker Heath Ledger, por lo menos de lo que he podido ver yo, que he visto varias películas de cine de superhéroes, varias películas en sí. Me parece que el Joker Heath Ledger es bastante insuperable. Creó un personaje mágico, mítico, con esto que decíamos del libreto. Bueno, nadie mejor que este Joker para exponer esa idea. Es el personaje con el libreto, o sea, no hay nadie que lo supere. Es una cosa increíble todo lo que nos presenta ese Joker a lo largo de toda la saga, o a lo largo de toda la película, ¿no? Mejor dicho. Pero creo que Nolan le dio ese toque propio y no es fácil. Es el director que dirigió más películas de Batman, lo cual, dentro de un personaje que tiene tantas películas dando vueltas, es bastante meritorio. Y me parece que logró construir una trilogía que hoy se sigue recordando con un gran cariño, ¿no? O sea, es difícil construir lo que él hizo. Y en épocas en las que, bueno, el cine de superhéroes empezó a crecer. Y de alguna manera, hoy por hoy, lo digo con un montón de producciones, me lo han escuchado acá. La saga de Nolan hoy es parámetro. Entonces, hace rato lo es, digo, desde que terminó, desde la segunda película, incluso de la primera, es un parámetro, ¿no? Bueno, vas a tener que competir contra esta saga. Y es una saga a la que realmente se le ha rendido tributo. Incluso en la película de Batman, que ya pronto la vamos a revisitar acá, se los prometo, sé que se la debo. En The Batman realmente hay mucho de esto, de Nolan. Entonces, me parece que bueno, se logró construir un símbolo, que es algo durante la saga, que ya lo he mencionado acá, esto de que el significado del símbolo, ¿no? El hecho de que Batman sea un símbolo, y ha generado una saga totalmente increíble, con momentos espectaculares, y que ayudaron mucho a Nolan a lo largo de su carrera, porque fue un momento importante para él haber agarrado a Batman, y eso lo ayudó muchísimo también para todo lo que vino después. Digo, 2 años después de Batman, de la última película, fue Interestelar, bueno, después llegó Oppenheimer y demás. Digo, hubo un camino recorrido y eso lo ayudó mucho a Nolan. Uno de los directores más destacados del último tiempo, que bueno, la verdad es que hizo un trabajo espectacular e increíble con Batman. Les agradezco por haber estado al otro lado. Nos estaremos escuchando el día viernes con el nuevo podcast de fútbol. Hasta tanto, que estén bien. Nos vemos. Chau, chau.